cartel y me veo a mí solo ahí puesto para hablar yo de todas las mareas. Solo ahí puesto. No, yo soy, vamos, yo quiero ser honrado conmigo mismo lo primero y con vosotros. Yo no puedo, hombre, yo he reflexionado sobre las mareas, he participado en movilizaciones, he estado en muchos sitios, pero yo no me creo capacitado para venir aquí a hablar de, en general, de las mareas ciudadanas en defensa de lo público. Bueno, por eso, pues porque no he reflexionado de forma, por decirlo así, académica o científica o como queramos decir, para poder exponeros a vosotros, a personas que estáis participando en este foro, y que por el hecho de estar participando en este foro, yo creo que sois personas concienciadas y capacitadas en muchos terrenos para venir a hablaros en general del movimiento de las mareas. Entonces, bueno, no sé si eso defrauda un poco las expectativas de las personas que estáis aquí, porque, bueno, el título de esta ponencia o de esta charla era uno muy diferente de lo que en realidad es, ¿no? Yo de las mareas, en términos generales, puedo decir alguna cosa, como cualquier persona comprometida y que está en la defensa de lo público. Yo entiendo que el fenómeno de las mareas es un fenómeno que ha venido a sorprender mucho dentro de una sociedad que estaba muy alejada de los partidos políticos, como demuestran en general todas las encuestas que salen, el desapego que hay de la ciudadanía hacia los partidos políticos, y que, bueno, para las personas que tenemos una cierta edad, este despertar de estas mareas nos recordaba cuando empezaron el movimiento anti-OTAN, que tuvimos hace ya yo no sé cuántos años, ¿no? Muchísimos años, que fue en la única época que hubo un movimiento social de base fuerte, y desde entonces hasta ahora de las mareas yo creo que no ha habido, ¿no? Entonces, bueno, lo que os decíamos, que esta charla más que nada va a tener que ver con tema de educación, y como aquí ya me han presentado alguna persona que ha participado o que es parte de algunas otras mareas, pues yo creo que habría que dejarles un espacio para, si quieren, exponer la parte relativa a su movimiento, a su marea, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí ahora mismo, tanto José Antonio, que también es de la enseñanza, como yo, pues podemos hablar del tema de enseñanza. La marea en enseñanza, los movimientos en enseñanza, y sobre todo yo creo que más que nada, no sé la ocupación de las personas que estáis aquí, pero sí que todo el mundo sabe que está muy en la calle todo el tema de la ley Wert, de la ley que se llama el 11 y todo ese tipo de cosas. En ese tema yo sí puedo hablar, explayarme y, bueno, contaros la idea de cómo está la ley, cómo está la tramitación, qué puede suponer si se aprueba esa ley y se llega a aplicar, lo que puede suponer de cara a la enseñanza pública, y responder a dudas que podáis tener o planteamientos que podáis realizar, ¿no? Pero ya digo, relativo al tema de educación. No sé si la mesa queréis dar palabras antes de seguir para que nos tiren algo, alguna cosa o no, qué, ¿no? Se me olvidó decir que los organizadores del foro contaban, y luego a última hora no pudo ser, con alguien de sanidad, que se descolgó en el último momento. Bien, el tema de la marea verde es un tema que todas las personas, bueno, pues han visto cómo ha surgido. El tema de la marea verde surge en diferentes territorios del Estado como respuesta de la comunidad educativa, no ya del profesorado, sino de la comunidad educativa en general. Surge como respuesta a los recortes que empiezan a aplicarse. Donde surge con más fuerza es aquí en la Comunidad de Madrid, hace 2 años, porque, bueno, la Comunidad de Madrid está siendo un laboratorio podemos decir, de cómo hacer la privatización de un sistema educativo, y por eso en pocos años se ha pasado de un 60 y tantos % del alumnado que cursaba los estudios en enseñanza pública a un 54 y pico que lo ha cursado este año que estamos acabando ahora, ¿no? O sea que se ha visto cómo los medios que han utilizado pues les han dado el resultado que ellos querían. La marea verde es muy plural y está muy desorganizada en el conjunto del Estado. Por territorios, las mareas tienen una organización más definida. Nosotros entendemos que la plataforma en defensa de la escuela pública
ya sea la plataforma estatal en defensa de la escuela pública o las diferentes plataformas que hay en todos los territorios del Estado, son las organizaciones, dicho así en plural, que en el fondo están haciendo la estructuración de estas mareas verdes, ¿no? De hecho, todas las mareas y todas las plataformas están trabajando conjuntamente, porque en las mareas participan gente de forma individual, sin embargo en las plataformas participa gente en representación de organizaciones. Pero a lo largo, sobre todo, de este curso que está acabando ahora, se ha aglutinado el trabajo, tanto de personas como de organizaciones, en los diferentes territorios, y de hecho todas las cosas, dicho cosas, al término movilizaciones, todas las movilizaciones y todas las huelgas que ha habido, tanto de ámbito estatal como en los diferentes territorios del Estado, se han convocado conjuntamente por las plataformas, desde las plataformas y también desde las personas que se aglutinan en asambleas y conforman las mareas, ¿no? Entonces ha habido un trabajo en común. El trabajo en común, ¿cuál ha sido en los últimos en estos últimos 2 años y sobre todo en este curso? Pues la lucha contra los recortes, y la lucha para impedir la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que es la ley que ahora mismo en estos momentos está en el Parlamento, la LOMCE. Sobre la LOMCE, ¿qué deciros? Bueno, deciros que la LOMCE tiene unos antecedentes muy claros. Para nosotros, para los STES, la LOMCE lo que persiguen es la privatización del sistema educativo público. Lo pretenden, aunque de cara a la opinión pública están saliendo temas que también son muy importantes, pero que nosotros entendemos que están un poco derivando la atención hacia, por ejemplo, todo el tema de la religión, que si va a tener asignatura, que si vuelve a ser como antes, que si vuelve a tener nota, ese tema, el tema, por ejemplo, de las lenguas, el ataque que se ve a las lenguas de los diferentes territorios del Estado que hay en la misma LOMCE, y el tema, por ejemplo, de los conciertos educativos con centros que segregan al alumnado en función del sexo, ¿no? Esos 3 temas nosotros entendemos que están sirviendo un poco de cara a la opinión pública para intentar. Yo creo que la administración y este ministro, que le gusta jugar mucho el arte de la provocación, ¿no? Yo creo que le gusta y lo hacen a propósito, porque están ocultando el verdadero tema, que para nosotros es lo que puede suponer de extensión de la enseñanza privada, y la enseñanza privada, no cualquier enseñanza privada, sino la enseñanza privada, como dicen ellos, sostenida con fondos públicos, o la enseñanza privada que pagamos todos, ¿no? Entonces, esta ley para nosotros tiene como primer antecedente una ley del año 1985, la LODE. La LODE fue una ley muy importante en su momento, porque trajo sobre todo la participación de la comunidad educativa en la gestión y gobierno de los centros públicos, pero también trajo el tema de los conciertos. Hasta ese momento no había conciertos, había subvenciones que se daban anualmente a los colegios. Desde ese momento trae los conciertos. Los conciertos en aquellos años supusieron, en el año 84, 85, hicieron una gran movilización, toda la enseñanza privada, con la Iglesia a la cabeza, hicieron manifestaciones de esas que cada mes traían 1 millón de personas ahí a Colón, ¿no? Y bueno, hicieron muchísimas manifestaciones, no estaban de acuerdo con esa ley, querían ir más allá. Sin embargo, si se analiza la evolución de la educación desde ese momento hasta aquí, se ve cómo la escuela concertada ha sido una gran beneficiaria de ese sistema de conciertos que se implantó en la LODE. Y dentro de la enseñanza concertada, la Iglesia Católica, que para eso posee la mayor parte de los centros, el 80 y tantos, muy alto por ciento de los centros concertados en España son de propiedad de las órdenes religiosas, ¿no? Por lo tanto, nosotros decimos que la LODE ha beneficiado mucho tanto a los centros concertados como a la Iglesia Católica, porque le permite, bueno, pues tener sus centros y extender sus doctrinas y sus planteamientos, ¿no? Ese es un antecedente que podríamos decir lejano. Un antecedente más próximo es la LOE, la Ley Orgánica de la Educación, que se aprobó con el gobierno mayoritario del PSOE y la aprobaron con prácticamente todos, bueno, prácticamente no, el apoyo de todos los grupos en el Parlamento, excepto del Partido Popular, incluido también Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña,
también la votaron esa ley, y esa ley es también un antecedente de esta que estamos viendo ahora, no solo porque esta ley no es una ley nueva, sino que viene a modificar la LOE, viene a modificarla en tantos aspectos que será una ley nueva, pero esta no es en sí misma una ley nueva, sino que modifica la LOE. Pero la LOE tiene un artículo que no modifica esta ley que ha presentado ahora el Partido Popular, ya digo, es una ley que tuvo mucho apoyo parlamentario, es el artículo 108.4, en el que se dice que la prestación del servicio público educativo la podrán realizar los colegios públicos y los colegios privados concertados. A nosotros eso en su momento hizo que nosotros los STES, y el Sindicato de Estudiantes, fuimos las dos únicas organizaciones de ámbito así general, y la CGT también, las tres únicas organizaciones que en aquel momento nos opusimos a la LOE, cada uno por las circunstancias que quisiera, pero sobre todo por ese artículo, ¿no? Considerábamos que la garantía del servicio público educativo tienen que ser los poderes públicos. Nunca se podría poner desde nuestro punto de vista como organización que nos situamos en el espectro social y político de la izquierda, se puede poner una ley orgánica que un servicio público que responde a un derecho de la persona, una institución privada es el garante, son los garantes del cumplimiento de ese derecho. Nosotros eso nos parecía que no podía ser y por eso estuvimos en contra de aquella ley. Y ya digo, el resto de organizaciones, pese a que tuvimos con ellos muchas historias y bueno, pues al final tuvo el apoyo de todas las organizaciones sociales, ya digo, que tenían en aquel momento cierta presencia en el ámbito de la enseñanza, excepto el Sindicato de Estudiantes, la CGT y los STES. Esta ley que tenemos ahora, para nosotros decimos que es una ley que es muy provocadora, que os decía antes que este ministro es muy provocador, decía el otro día en una conferencia que dio que no había medido bien sus fuerzas a la hora de aceptar el ser ministro, pero yo creo que sí, porque lo que contiene esta ley no era nuevo, ya lo había dicho un par de años antes en una escuela de verano que había dictado una conferencia en la FAES, había dictado ya allí, bueno, sus planteamientos y por eso quizá le pusieron de ministro. Y esta ley empieza con un incumplimiento flagrante de la propia normativa que existe ahora mismo. Esta ley incumple la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. ¿Por qué digo eso? Porque si observáis esta ley, toda, absolutamente toda, está redactada en términos masculinos. El género femenino no existe, no se nombra ni una sola vez profesoras, alumnas, ni se dice profesorado, ni se dice alumnado, madres, en ningún momento. Y nosotros lo hemos planteado en diferentes sitios, entendemos que esto no puede ser casual, que esto no puede ser un desconocimiento por parte de la gente del ministerio que ha redactado y que ha escrito este texto. Pensamos que eso está hecho a conciencia, ¿no? Que pensamos que está hecho a propósito, porque cuesta muy poco trabajo para personas que están acostumbradas a redactar, utilizar, no digo yo el masculino y el femenino en todas las frases, sino utilizar términos genéricos, podrían utilizarse a lo largo de todo el desarrollo de la ley, se podría utilizar muchísimas veces y no se hace, y nosotros hemos denunciado que esto está precisamente hecho para ocultar la presencia de las mujeres, para invisibilizar la presencia de las mujeres, y bueno, entendemos que esto es una más de esas provocaciones que os decía antes que el ministro hace. Mirad, os decía que esta ley es una contrarreforma para nosotros que tiene una base ideológica total. En la ley tienen la desfachatez de poner en el preámbulo que es necesario hacer una reforma del sistema educativo que huya de los debates ideológicos. Y luego ellos han metido una serie de cosas que ahora voy a intentar resumiros para que veamos si huyen de los debates ideológicos o lo que hacen es trasplantar su ideología al boletín oficial del Estado. Por ejemplo, mirad, cuando hablan de una definición del sistema educativo, como su afán es meter a la enseñanza privada en todos sitios, hace una definición en un artículo nuevo que meterían en la LOE, en la que dicen que todo el sistema educativo está formado por todo, instituciones públicas, patronales de la enseñanza privada y otras asociaciones, tanto públicas como privadas, que tengan que ver con la educación, como si todo el mundo tuviera
la misma responsabilidad en el funcionamiento del sistema educativo, en su planificación y en su financiación. Meten a todo el mundo. Todo el mundo estaría en un ente que no sabemos cómo se desarrollaría después, que el Ministerio plantea, digo, un artículo nuevo. Intentan meter, desde luego, un espíritu mercantilista, que es su base filosófica, una base de su ideología política, cuando ponen en la enseñanza primaria, meten como un objetivo nuevo que los chicos tienen que conocer lo que es, tienen que desarrollar el emprendimiento empresarial. Lo meten como un objetivo de la educación primaria. A nosotros eso nos parece absolutamente bestial, ¿no? Luego, lo que hemos dicho antes, elevan a rango de ley orgánica la financiación de centros que discriminan por sexo, cosa, bueno, que estaba ya superada. Quitan educación para la ciudadanía, eso ya se ha dicho por activa y por pasiva, quitan educación para la ciudadanía. Bueno, nosotros entendíamos que educación para la ciudadanía, bueno, muestran la realidad y la pluralidad de la sociedad, mucha parte de los contenidos, pero quitan una asignatura más, quitan ciencias para el mundo contemporáneo, que es una asignatura que se daba en bachillerato, para que los chicos y chicas que cogían la rama de letras tuvieran los conocimientos científicos mínimos para comprender un poco el mundo actual, ¿no? Entonces, esa asignatura también la quitan. Esa asignatura tuvo muchas críticas por parte de la CONCAPA, porque se hablaba de cosas como se negaba, por ejemplo, el creacionismo, ¿no? Y esa asignatura, bueno, para ellos fue un bicho desde el principio y se pusieron en contra. Lo de la religión católica, ya ha habido hace poco otra ponencia sobre el tema en la que ya se ha incidido, no quisiera yo incidir mucho en ese tema, pero simplemente decir que saben que están legislando contra sentencias que el Tribunal Supremo hizo. En el año 94 se hicieron 4 sentencias y en el año siguiente una más, 5, en la que se decía que no se podía poner una asignatura alternativa a la religión católica porque se estaba negando a los chicos y chicas que daban religión católica la posibilidad de adquirir los contenidos o alcanzar los objetivos que se dieran en la otra asignatura. Y por eso se quitaba la otra asignatura. Cuando se puso estudio dirigido, se tuvo que quitar también el estudio dirigido porque el Tribunal Supremo dictaminó que en el estudio dirigido se estaban dando herramientas que no se le daban a los alumnos que cursaban religión, y por eso se tuvo que llegar a poner lo que hay ahora, la nada. Ahora no hay nada. En teoría, hombre, muchos, cuando nos ha tocado dar esa asignatura, pues hacemos cosas con los chicos, no vamos a estar ahí todo el día, todas las horas mirándonos la cara, ¿no? Sino que intentamos utilizarla, pero legalmente, oficialmente, no hay que hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entendemos que eso es, bueno, pues parte de esa provocación que os decíamos, porque desde luego como asignatura alternativa, tener una asignatura alternativa no tiene futuro, a no ser que el nuevo Tribunal Supremo sea capaz de hacer un redactado contradiciendo sentencias de otro Tribunal Supremo, y no entendemos que vayan a ir las cosas por ahí, ¿no? Este proyecto, desde luego, para nosotros es un proyecto que está lleno de obstáculos para el alumnado, las famosas reválidas, que habréis oído hablar de ellas, ¿no? Eso sí que es una vuelta al pasado. Si la evaluación era un instrumento para mejorar la práctica educativa y para mejorar la calidad de la enseñanza, ahora el introducir reválidas, tanto en mitad de etapas como a final de etapa, que las reválidas la va a hacer con unas pruebas estandarizadas que va a hacer el Estado para todo el alumnado del Estado. Primero dijeron que los iban a hacer una empresa privada, luego cuando les preguntamos cuánto podía costar eso, se llevaron las manos a la cabeza. Intentar hacer unas pruebas estandarizadas a todo el Estado a la vez era una barbaridad. Entonces luego dijeron que iba a ser profesorado de otro centro, no del mismo centro. No sabemos cómo lo van a estructurar eso, pero bueno, entendemos nosotros que no debe ser así. Pero claro, estas pruebas tienen un objetivo, como ahora después intentaremos ver. El ministro dice que la ley esta no afecta al profesorado, porque no se toca ningún artículo de la LOE que habla, ninguno de los que hablan del profesorado, pero sí que afecta y mucho al profesorado, por una sencilla razón. Hay un artículo, una modificación de la actual ley, donde habla de las funciones que va a tener el director, y en ese artículo que habla de las funciones que va a tener el director va a poder conformar el claustro a su medida. Exactamente, por si tenéis curiosidad, dentro de las medidas que hay es el punto número 66. El director va a poder estructurar, conformar el claustro a su medida, con dos posibilidades.
Una relativa al profesorado interino. El profesorado interino, él va a poder decir que se nombre a unos o a otros en función de unas peculiaridades que él va a poder marcar para esa plaza que salga. Incluso se le va a permitir rechazar, si le llega un interino por el orden de la lista, cómo funciona el sistema, lo va a poder rechazar con un razonamiento, ¿no? Incluso para el profesorado que llega por concurso de traslados, va a poder también decir que las plazas se pongan con unas características para que tengan acceso no cualquier persona que tenga una puntuación, sino personas que cumplan esas características. En fin, esto no va a dar solución a problemas como por ejemplo la existencia de profesorado interino, sino que lo va a agravar, porque el director va a poder nombrar para cada centro a los que ellos quieran. En esta contrarreforma decíamos antes que tiene como antecedente más remoto la LODE del año 85, y la LODE decía que era una ley que había traído la participación de la comunidad educativa a la gestión y gobierno de los centros. Con esta ley, y por ese punto 66 que os decía antes, con esta ley eso se acaba. El director va a tener ahora todas las prerrogativas que hasta ahora se concedían al Consejo Escolar. Por ejemplo, aprobar la programación anual, eso se lo hace ahora el Consejo Escolar, lo va a hacer el director, si se aprueba esta ley, y el director informará del tema al Consejo Escolar. Ahora mismo, con la legislación que hay, el Consejo Escolar tiene cierta participación, la comunidad educativa tiene cierta participación en determinadas cosas, selección del alumnado, a ver qué alumnado entra, si hay problemas de matrícula y hay un número excesivo de peticiones, ¿no? También en la elección del director hay una parte, aunque la mayor parte ya la tiene la administración. Con esta ley eso va a desaparecer. Nosotros entendemos que esta ley contraviene un mandato constitucional que dice que los padres y madres y el profesorado participarán en la gestión de los centros. En el artículo 27 de la Constitución eso figura así. Sin embargo, aquí tengo la impresión que todo eso se lo quitan, ¿no? Pero quiero llegar, por eso iba un poco rápido, a lo que os he dicho al principio. Esta ley, para nosotros, lo que va a buscar es la privatización del sistema. ¿Cómo va a hacer, cómo intenta hacer la privatización del sistema o cómo quiere favorecer la enseñanza privada concertada? Bien, actualmente ya de hecho los centros concertados seleccionan a su alumnado, lo seleccionan con esas cuotas mensuales que tienen el calificativo de cuotas voluntarias, que se pagan en cada sitio de una manera, pero que al final tienen que pagar cuota prácticamente en todos los centros. Y son muy hábiles los colegios privados concertados en desviar a un alumnado que puede llegarle con problemas, desviarlo a los centros públicos con lo que suelen decir, o por lo menos eso es lo que nos dicen a nosotros, que les dicen cuando hemos hablado de este tema con mucha gente, ¿no? Que dicen, no, aquí si tu niño tiene un problema de dislexia, un problema de no sé qué, nosotros aquí es que no tenemos psicólogos. Eso, si vas a ese centro que está ahí a 300 metros, ahí tiene un equipo fenomenal, te lo van a tratar muy bien. Eso, bueno, pues muchas personas de los centros privados, las monjitas, decimos nosotros así en término cariñoso, lo saben decir muy bien para hacer esa desviación del alumnado que puede tener problemas de unos colegios a otros, ¿no? Y ahora van a hacer más, mirad, ahora van a hacer más, y lo van a hacer desde el punto de vista de la especialización curricular de los centros. Eso es una cosa, una novedad que aparece en esta ley, que, bueno, pues este ministro siempre está hablando de la especialización curricular y de los centros que tienen que ir a buscar la excelencia del alumnado. Bueno, pero claro, cuando hablan de la especialización y de la excelencia, no dicen lo que viene después en el artículo que quieren aprobar. Lo que viene después son los tipos de centros que va a haber. Si esto se llegara a aprobar, puede haber centros tendentes a la excelencia, a la formación docente, a la mejora del rendimiento escolar, a la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, claro, si nosotros nos planteamos en un barrio, una ciudad, centros tendentes a la excelencia, a la mejora del rendimiento escolar, a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, ¿qué centros se van a poner o se van a apuntar a ser centros de referencia de cada una de estas cosas? ¿Pensáis que muchos centros privados concertados se van a apuntar a ser centros que atiendan al alumnado con necesidades específicas o que atiendan al alumnado para la mejora del rendimiento escolar?
o la administración educativa, que es la que en otro artículo se arroga la prerrogativa de ir y nombrar o proponer a los centros que tengan una determinada especialización curricular. Yo creo que van a ser los centros públicos los que van a hacer más especialización curricular debido a atender a alumnado con determinados problemas. ¿Por qué? Porque los centros privados concertados se van a poner especialización curricular y le van a meter determinadas asignaturas que van a poder incluso ser después complementarias y que van a tener que pagarlas aparte de lo que es el concierto, como una profundización en esa selección económica que decimos que están haciendo actualmente. Mirad, si a eso lo unimos a que los rankings de centros van a ser obligatorios, actualmente las evaluaciones de diagnóstico que se hacen, bueno, pues se pueden hacer ranking, de hecho no se hacen porque la LOE lo prohíbe. Sin embargo, ahora se dice que se dará publicidad al resultado de las evaluaciones. Por un lado, va a haber centros especializados y por otro lado, se van a poder hacer ranking de centros en las evaluaciones. Nosotros entendemos que eso tiene como finalidad el que las familias, a la hora de ver publicados esos rankings, si tienen que elegir un determinado centro o otro centro, pues van a ir lógicamente al centro donde tengan unos mejores resultados. ¿Y quiénes van a tener unos mejores resultados? Los centros que van a tener que acoger al alumnado problemático con necesidades específicas. Bueno, el discurrir no lo diría si llegara esto a producirse, ¿no? Pero ahora nos tememos que eso no iría mucho por ahí, ¿no? Y de todas formas siguen tomando más medidas de cara a la potenciación de la enseñanza privada concertada. Mirad, actualmente hay un artículo en la LOE que dice, el artículo 109 exactamente, que dice que las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes. Y ahora le quitan públicas y se queda el artículo, las administraciones garantizarán la existencia de plazas. Claro, en un barrio de nueva creación, un barrio tal, ¿cómo va la administración a garantizar la existencia de plazas? Pues creando un colegio público. Si le quita el término de públicas, la administración puede decir, bueno, pues ahí hay un barrio que va a ser de nueva creación, a ver qué empresa opta a poner un colegio ahí. A nosotros eso nos parece una absoluta barbaridad. Y es más, ahora que estamos en procesos con el famoso decreto de abril del año pasado, que ya sabéis que aumentó el número de alumnos por aula y todo esto, ¿no? Que no he querido hacer referencia a él porque es muy conocido y no hay mucho tiempo. Vemos cómo al meter tantos alumnos en las aulas, pues se están cerrando muchas aulas. No se están cerrando tantas aulas en los colegios privados concertados, bueno, de hecho no se están cerrando. Y ahora le da una tranquilidad mayor. Si esta ley llega a aprobarse, los conciertos van a tener una duración de 6 años. De 6 años. 6 años le dan el concierto y queda para 6 años. Sin embargo, si un colegio público tiene menor alumnado o lo que sea, se cierra una escuela, se cierra una plaza y ya está. Y sin embargo ellos, como el número de aulas está incluida en la definición del concierto, tienen 6 años de, bueno, pues una tranquilidad para tener ahí un personal y para poder incluso buscar alumnado, ¿no? Nosotros entendemos que esto, bueno, pues está formando parte de eso que os decía que quiere hacer esta administración, que es potenciar la enseñanza privada concertada utilizando tanto la legislación que hay, que es la LODE, como las modificaciones que se introducen ahora. Por eso nosotros pensamos en los STES que ese es el momento, que estamos en el momento ahora, que desde todas las mareas ciudadanas y que una gran parte de la ciudadanía se está mostrando muy claramente en contra de la gestión privada de determinadas cosas que entendemos que tienen que ser públicas, como la sanidad, o como la educación, o como la atención a la dependencia. Ahora nosotros entendemos que la izquierda política, también la izquierda sindical, debe replantearse el apoyo que en su momento dieron a la LODE y en el momento que dieron hace 7 años, en 2006, el apoyo que dieron a la LOE con todos los temas que llevan de privatización. Nosotros pensamos que tienen que replantearse cómo y quién tienen que ser los responsables del sistema educativo y sobre todo cómo y quién debe garantizar un derecho como es el derecho a la educación. Nosotros pensamos
que el derecho a educación tienen que garantizarlo los poderes públicos. Por eso nosotros pensamos que ahora mismo estamos en un momento clave para continuar las movilizaciones en defensa de lo público, las movilizaciones en defensa de la enseñanza pública, pero es que tampoco nos vale la legislación anterior, porque con la legislación anterior, ya os lo decía al principio, la Comunidad de Madrid ha perdido 15 puntos de alumnado que iban a la enseñanza pública y que ahora van a la enseñanza privada concertada, con la legislación que tenemos, la legislación que sobre todo es una legislación que hizo el Partido Socialista. Con esa legislación, pues, una comunidad autónoma gobernada por la derecha, utilizando esa legislación, ha hecho que la balanza se vaya cambiando. Hace 20 años, 20 y tantos años, había un 73-74% del alumnado español en la enseñanza pública y el 20 y tantos en la enseñanza privada. Hoy día ese porcentaje ha bajado 8 puntos y en algunas comunidades, ya digo, como Madrid, ha bajado casi 15, ¿no? Lo cual, bueno, pues nosotros entendemos que eso es una barbaridad. También entendemos que para que la enseñanza pública mejore, nosotros entendemos que la enseñanza pública española no es, ni muchísimo menos, como nos la quieren hacer ver algunos políticos que quieren modificar y cambiar el sistema. La ciudadanía está contenta con la enseñanza que se tiene. En todas las encuestas que ha hecho el CIS sale, la educación es un problema para muy pocas personas, un porcentaje que no ha llegado nunca al 10%, y el apoyo que hay al trabajo del profesorado de la enseñanza pública, y especifico el trabajo del profesorado de la enseñanza pública porque es la pregunta que hacen las encuestas del CIS, tiene siempre una aceptación de cerca del 80% de los encuestados, ¿no? Con lo cual, para la gente que nos dedicamos a la enseñanza, pues eso es una satisfacción, ¿no? Cuando vemos otras profesiones como están, ver cómo valora la sociedad española la enseñanza pública, para nosotros eso es una satisfacción. Lo que entendemos es el despropósito que supone que, por ejemplo, ahora con la cantidad de paro que hay, cada vez que hablan de la educación no tardan en decir, es que si hubiera una mejor enseñanza habría menos paro. Eso es una barbaridad. Eso no se lo creen ni los que lo dicen, porque ¿cuántos titulados superiores están en paro, tienen que abandonar el país porque no encuentran? ¿Por qué? Pues porque no hay trabajo. Si en España no hubiera tenido un abandono escolar como el que tenemos del 26%, 27%, hubiera el 15%, eso quiere decir que ese porcentaje encontraría trabajo o hubiera encontrado trabajo en estos años en nuestro país. Yo lo dudo porque cuando hay tantos titulados y tanta gente con preparación de ciclos de grado superior, títulos universitarios que tienen que marcharse, lo dudo, ¿no? Nosotros entendemos que la enseñanza, hay determinados problemas que impiden que la enseñanza funcione. Por eso cuando todo el mundo habla de la necesidad de un pacto por la educación, nosotros los ESTES no creemos en un pacto por la educación. Nos parece que no se puede pactar con organizaciones como las patronales de la enseñanza privada y como las patronales de la Iglesia Católica, porque es que son insaciables. El PSOE les ha dado todo, les ha ido dando todo, y cada vez han ido reclamando más, y cada vez van reclamando más. Y eso hace que en este país no se pueda pensar en la enseñanza en criterios de mejora de la calidad. Siempre aparecen dos problemas. Uno, la religión, y otro, los conciertos. Nosotros entendemos que mientras estos dos problemas no se superen, no se podrá mejorar la calidad de la enseñanza. Por eso nosotros lo tenemos muy claro. Nuestra propuesta es un pacto por la escuela pública. Que se haga en España un pacto para potenciar la enseñanza pública. Y ese pacto para nosotros pasaría porque la religión saliera fuera de la escuela y porque la enseñanza concertada fuera subsidiaria de la enseñanza pública, o sea, que hubiera centros concertados en aquellos lugares a los que no pudiera llegar por problemas de edificios, por lo que sea, la enseñanza pública. Y que si esos dos problemas, la religión y los conciertos, no existieran, seríamos capaces de mejorar este sistema que, ya digo, para nosotros funciona y consigue una correcta preparación de los jóvenes de nuestro país. Y bueno, nada más, muchas gracias y disculpad. No tenemos mucho tiempo.